Bueno, hermana, no. Entonces a mí sí, pues sí me llama mucho la atención que las personas no reflexionemos frente a ciertas acciones que vamos desarrollando y que creemos que estamos haciendo un bien, y puede ser que sí, en un momento, en un instante, pero tenemos que pensar también en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que como humanidad estamos teniendo nosotros mismos una deuda con el planeta, y es no pensar a largo plazo, porque digamos que no sabemos de dónde sacamos la idea de que la Tierra o de que esto era eterno, de que no íbamos a tener consecuencias graves. Entonces yo en el chat les coloqué una serie de Netflix que se llama Dirty Money. Ahí habla, por ejemplo, del problema del plástico, que en unos 20 años en el mar habrá más plástico que peces, cosas de ese estilo, y todo mediado por el tema del consumo y del desmesurado consumismo en el que hemos estado inmersos, pero que realmente, y ya que la mayoría de ustedes son psicólogos, yo creo que todos, esto deja de ser un problema económico para ser un problema psicológico. Este tema del consumismo incontrolado, ¿cierto? Bueno, Sandra, ¿usted quería hacer algún aporte de cómo ha ido hasta el momento? O José, algo que quieran comentar, me dirán. ¿Para darles la palabra o para continuar? Te escuchamos, Sandra. Yo ahorita estaba escuchando, creo que fue Marce, la que hizo como el comentario en cuanto a responsabilidad social empresarial y responsabilidad social corporativa. Trata de subir un poquito tu volumen. Yo te escucho, pero muy bajo. Vale. Yo lo tomé como un poco diferente a lo que ella expuso. Dale, te escuchamos. Y yo pienso, y de todo lo que leí, como que lo que organicé en mi mente fue que la responsabilidad social corporativa. Hola, hola. Voy a quitar mi pantalla a ver si esto te da más. Responsabilidad social empresarial solo era como el método filantrópico de... Se te está yendo el audio, Sandra. Sí, entonces esa era como la duda. Para que me aclarara, por favor, porque la Pero responsabilidad repítenos que social... se te fue el audio. La RS era solamente como el método filantrópico de yo te doy, yo hago las cosas por ti, es de ser referente buenos. pues a la sociedad, sí. Y la RSC era como un proceso más de gestión empresarial, como más estratégico, que incluso entraba como a los objetivos empresariales de cada organización. Bueno. No era tan filantrópico, tan yo te doy, sino que también esperaba de la sociedad. Lo que sucede aquí, mire, lo que pasa es que yo les decía ahorita, la línea es sumamente delgada. Lo que sucede aquí es que, digamos, la responsabilidad social empresarial, como yo lo mencionaba al principio, uno esperaría que fuera un asunto que fuese innato a la corporación o a la empresa, ¿cierto? De debo hacer las cosas bien para no afectar o afectar muy poco. Pero la corporativa es cuando ya entro a cumplir el requisito de generar procesos de responsabilidad social, ¿cierto? Por eso es que la gente entra a confundirse. No sé si me hago entender. Digamos que cuando hablamos de la corporativa estamos hablando más del requisito de la política pública, cuando ya te lo exigen, cuando ya tenés que hacerlo, cuando ya tenés que demostrar, cuando ya tenés que certificar, cuando lo que decía la hermana, cuando ya yo pido el certificado de que hice esto para que me rebajen impuestos allí. Un ejemplo, uno pensaría el éxito, Almacenes Éxito, ¿cierto? Que no debería pues mencionar nombres, pero esto es académico. Almacenes Éxito, uno pensaría que por los grandes niveles de venta y de ganancia deberían de ser muy generosos, y lo son, ¿cierto?
Lo que no hemos notado es que ellos no regalan parte de su ganancia, sino lo que nosotros aportamos cuando dejamos parte de la de vuelta. De la gotica. ¿Sí me hago entender? Profe, perdón, tomo la palabra respecto, ya que tocaste el éxito. Sí, sí. Nosotros tenemos aquí en Pereira un restaurante, como un comedor comunitario para 150 personas y es sostenido por Fundación Éxito. Sí. Entonces, precisamente, es real lo que tú dices. No es que el éxito como tal o Fundación Éxito en el caso nuestro, porque son varias cadenas, varios almacenes unidos pues a esta fundación. Lo que nos dan a nosotros para los almuerzos de las 150 personas diariamente son lo que los clientes dan. Entonces, la Fundación Éxito tiene un certificado, ¿cómo se llama eso? Bueno, como unas tabletas pues donde dicen nosotros somos cooperadores con la alimentación y nutrición en el país. Pero realmente ellos son solamente intermediarios. Esos son los clientes que importan. Son solo intermediarios. Se sirven de nosotros, obviamente, de nuestra institución que ponemos la planta física. Ellos aportan el dinero porque es literal que nosotros mercamos en el éxito cada 8 días para 150 personas. Pero realmente no es el éxito como tal, sino los clientes del éxito, que ahí tendría que cambiar un poquito las placas a la hora de ganarse los méritos. Exacto, deberían decir, estos aportes han sido con las gotas o con las donaciones que nos han hecho nuestros clientes, porque esa es la verdad. Realmente de ahí sale el recurso. Ellos en ningún momento le han quitado una tajada a la ganancia para decir, esto es para tal cosa, ¿cierto? Un ejemplo en términos de la pandemia. La empresa Arturo Calle, cuando el señor sale y dice, no, yo voy a mirar hasta dónde resisto, pero yo le voy a pagar el salario a 6.000 empleados que tengo, ¿cierto? Él tenía toda la potestad de no hacerlo, porque el gobierno también creó mecanismos para no hacerlo, pero él lo hizo. Dijo, si tengo que volver a empezar de cero, lo hago, pero no soy capaz de dejarlo sin salario. Eso es responsabilidad social, porque la ley le permitía hacer otra cosa, ¿cierto? Que seguramente eso estratégicamente le va a apoyar, porque pues cuando uno vaya a comprar y uno dice, bueno, y si lo venden en Arturo Calle, comprémosle al señor porque el señor hizo esto, o a la empresa porque la empresa hizo esto, ¿cierto? Digamos que también lo puede utilizar en adelante como una estrategia de marketing. Pero ahí estamos hablando de responsabilidad social empresarial, o sea, el señor lo hizo de buena gente. Ahí sí es pues filantropía pura, porque él no tuvo ni tiempo de pensar. El señor reaccionó de una y dijo, no, yo no lo hago. Y no lo hizo, ¿cierto? Y no lo hizo. Entonces, allí. Pero cuando yo utilizo eso que debería ser la razón de ser de la organización, que es ir en pro del bienestar de sus consumidores, no solamente vendiéndoles pendejadas que no necesitan, ¿cierto? Sino que lo utilizan como forma de mecanismo para cumplirle a la política pública y beneficiarse. Entonces, ahí estamos hablando más de responsabilidad social corporativa. Pero entonces uno termina también entendiendo que finalmente prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Porque si usted lo tiene que hacer, pues entonces lo hace, de paso cumple y lo puede utilizar como estrategia de mercadeo también, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, muchos autores la trabajan de manera indistinta. Bueno, José, ¿usted quiere hacer algún aporte? Profe, Ya me pues, llegó su correo. Sí, señora, bueno, mejor. Profe, con respecto al video de la corporación, pues nosotros nos convertimos en utilizar cosas que no necesitamos, de comprar cosas que no necesitamos, ¿sí? Y a veces nos la Plata que venden. no tenemos muchas veces. Eso también. Y esas cosas que no necesitamos se entra por los sentidos, por la visión, por querer uno tener las cosas y a veces amontonarlas. Ahorita está de moda las ciclas, ¿sí? Y todo el mundo Sí, se así no volvió todo el tenga mundo plata, deportista. eso, todo el mundo se convierte en deportista, compra sus ciclas en deuda y después ¿para qué sirve eso? Para que de pronto se la roben a uno o amontonarla. Entonces somos consumidores de cosas que no necesitamos. Y me pareció interesante y ese documental de la corporación pues lo he recomendado a algunas personas para que miren y hagan como la diferencia o con lo que estamos viviendo de la pandemia. Sí, que seguramente ahí está reflejado y estamos viviendo lo que otros inventaron
para destrucción o para consumo de ellos, beneficio de ellos, pero para destrucción de nosotros mismos. Lo estamos viviendo. Estamos recogiendo la paga. Eso. Así es. Mire, muchas gracias, José, y tienes toda la razón, y me gusta mucho que este tipo de textos pasen de mano en mano, porque eso es lo que necesitamos, que la gente se entere. Yo les hago una propuesta, y es, cuando el curso termine, no eliminemos el chat. Yo, pues digamos, como estoy todo el tiempo en función de esto, pues yo les puedo ir suministrando otra información que ustedes podrán ir mirando de manera parcial cuando tengan tiempo, bueno, en fin, y en algún momento los invitaré a alguna charla que yo considere que puede ser de su beneficio, porque mientras más enterados estén de estos temas, yo creo que mayor puede ser la capacidad que ustedes desarrollen de tomar decisiones asertivas dentro de una organización, que básicamente esa es la finalidad cuando uno hace una especialización, poder trasladar todo ese conocimiento a la vida práctica. Les recomiendo, y lo puse en el chat, no sé si ya lo vieron, una serie que se llama Dirty Money, está en Netflix. Si usted no tiene Netflix y no lo quiere tener, usted se puede comprar justamente en un almacén de cadena una tarjeta de 35.000 pesos y se la ve en un fin de semana. Son como 5 o 6 capítulos de temas económicos. Arranca habla del problema del plástico, cómo China se convierte en potencia en muy pocos años, habla de cuál es el verdadero problema del petróleo, el problema de la comida chatarra, cómo las hamburguesas se apoderaron de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y cosas de este estilo que nos pueden abrir un poco más la perspectiva. Esa serie, pues... Qué pena. Hola. ¿En cuál chat? Qué pena. Acá, en este chat del grupo de Zoom. Dirty Money, pero se las voy a poner también en el WhatsApp. Sí, porque como yo he tenido problemas de internet, entonces se me sale, vuelvo. No, tranquilas, yo la pongo ahorita en el WhatsApp. Dirty Money se llama. Son como 7 capítulos, yo voy en el 5º, pero eso es una maravilla. Pues voy en el 5º, pero yo luego vuelvo y me la veo despacio. Yo me veo las cosas muchas veces. En El nombre de la rosa me la he visto 9 veces. Muy bacano, profe. Muy desparchada, mami. No, porque hay cosas, hay series o hay documentales muy bacanos y que son instructivos. Y que tienen mucha información. Sí, uy, hay que sacarle todo el gusto. Todo el gusto. De verdad que sí. Bueno, yo les quería compartir por acá, les quería mostrar unos textos, pues se los voy a mencionar, que les voy a mandar, yo creo que por el WhatsApp. Yo los iba a montar al curso, pero no supe cómo por dónde. Entonces se los voy a montar. Ustedes están viendo mi pantalla. En este momento no. Ahora sí. Sí, profe, sí. Su correo. La ruta compartida. Ajá. Voy a pegar este librito por aquí que lo estaba buscando y lo encontré para salirme de esta carpeta y mostrarles lo que les quiero compartir. Estos textos, pues no se los tiene que leer todos y menos pues para allá, pero sí es bueno que los tenga porque seguramente para el último trabajo le van a servir. Entonces le voy a mostrar los textos y paso a continuación a explicar la última actividad, que me parece muy importante hacer una explicación adicional. Ahí está viendo mi pantalla. Análisis de la percepción de los millennials sobre la importancia de la responsabilidad social. Bueno, aquí hay varios textos, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 artículos. ¿Cuál de todos más interesante? Yo le voy a mencionar uno por uno cortamente. Aquí están hablando de cómo los millennials están reflexionando frente al tema de la responsabilidad social. Entonces aquí hacen una medición cualitativa y cuantitativa en personas de muy corta edad. Es muy interesante leerlo porque ellos tienen una percepción diferente a la nuestra, que somos un poquito mayorcitos. Entonces es bueno, un texto de estos, uno antes de leérselo todo, pues como ustedes saben, uno primero se lee el resumen. Ahí mira si algo le sirve. Y puede pasar por las conclusiones, o si se lo quiere leer todo, pues está en todo su derecho. ¿De acuerdo? Este es el de los millennials. Si tiene alguna duda, por favor pregunte, que con todo gusto intentamos resolverla. Ahora,
Aproximación teórica de la responsabilidad social empresarial en México. Mire, aunque el concepto de responsabilidad social es un asunto global también, digamos que cada país ha implementado sus políticas públicas para incentivar o desestimular, digamos, esa práctica en las organizaciones. Entonces es muy interesante si pegan una pasadita por acá para que se den cuenta cómo lo asumen en México, cómo, digamos, la política pública en México y a través de qué organismos incentiva que las empresas se incorporen en esta nueva estrategia de generador de bienestar social en la población a través de su actividad económica o a partir de su actividad económica. Habla sobre la comunicación de la responsabilidad social en América Latina a través de Facebook. Este artículo me llamó mucho la atención porque el Facebook es un arma de doble filo. En Facebook, si usted está de suerte, lo engrandecen y lo ensalzan y lo llevan a unos momentos de triunfo y de victoria que nadie se imaginaría. Pero si está de mala suerte, lo cogen y en un momentico lo acaban y lo destruyen. Yo creo que cualquiera, yo no creo que me pase a mí solamente, yo creo que cualquiera en este momento piensa para hacer una participación o una crítica en Facebook porque sabe que puede salir muy mal librado. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces aquí mencionan de cómo las empresas podrían utilizar el Facebook más para mostrar sus procesos de responsabilidad social corporativa que para vender. Pero si uno revisa, digamos que Facebook más bien es un mercado persa y no un sistema de información. Entonces, a quien le interese el tema, es bueno que se pegue una pasadita por aquí. Yo se los voy a poner todos por el WhatsApp. Digamos que es un texto también un poco completo. Aquí hablan de la comunicación como una estrategia de responsabilidad social empresarial. ¿Qué sucede aquí? Y es que a veces también no es lo que hacen, sino cómo lo cuentan. A veces uno hace cosas o las empresas hacen cosas y no las comunican y no las cacaraquean. Yo también estoy de acuerdo en que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero también pienso que cuando hay procesos de responsabilidad social al interior de una organización que beneficia no solo a sus clientes internos, sino también a los externos, muchas veces esos beneficios no llegan a quien deben llegar, pero es porque no se conocen. Entonces no se trata de alardear, pues haciéndose ver como el mejor, como el salvador, como la solución, pero sí que la gente sepa a qué beneficios puede acceder, porque hay ciertas cosas que son de sumo beneficio que no se comunican. Entonces aquí de alguna manera hacen una revisión de la literatura de personas que han escrito de cómo debe ser la estrategia de comunicación de estos procesos de responsabilidad social. Entonces también me gustó mucho el texto. Este texto que habla de la responsabilidad social empresarial y su tránsito a la creación de valor compartido. La creación de valor compartido, para los que pronto no estén muy enterados, tiene que ver con los procesos de corporatividad y de asociatividad que se han venido poniendo, digamos, de moda o han venido siendo tendencia después de la globalización en Colombia, dado que empresas de pequeño tamaño, que no tenían un gran músculo financiero ni una gran cuota de mercado, fueron perdiendo tamaño y otras desapareciendo, copiando un modelo europeo que se llamó el modelo de distritos industriales. Si quiere tome nota, sobre distritos industriales hay mucha literatura. Yo tengo como 3 o 4 artículos muy sencillos porque fueron los primeros artículos que escribí sobre eso. Quien esté interesado en revisar el concepto de distrito industrial, que es muy interesante, que hace referencia a los procesos de asociatividad, cómo dos empresas dejan de ser rivales para convertirse en socias sin que ninguna de las dos pierda ni su protagonismo ni su liderazgo frente a su proceso. Un ejemplo ilustrativo, digámoslo así, es que en Italia la industria de la cerámica, entendiendo la cerámica como la cerámica para servir los alimentos, como herramientas de trabajo, la cerámica como decoración, la cerámica como todos estos elementos para los baños y en fin, todo eso que se construye en ese material y que tiene un proceso similar y que mucho de su proceso es intensivo en mano de obra y en trabajo,
La industria de la cerámica en Italia es muy amplia, pero estaba conformada por pequeñas empresas chiquiticas, muy vulnerables todas. Entonces, a partir de la década del 50 del siglo pasado, 1950, con un pensador de apellido Marshall, se habló de los distritos industriales marshallianos, y es que esas empresas se ubicaron en zonas geográficas estratégicas, junticas, y entonces alrededor de esa figura, entonces se construían las iglesias, los bancos, las escuelas. ¿Para qué? Para que los hijos y las familias de las personas que trabajaban en el proceso productivo, pues tuvieran el otro componente de su vida cerca. Entonces, digamos que se concentraba el trabajo cerca de la casa, y adicional, las empresas se repartían el proceso. Entonces, si una de las empresas era buena, digamos, en la pintura a mano de alguna figura, pues usted se encarga de hacerla para todos, y había un proceso de negociación, ¿cierto? Usted era el experto en pintura. Si el otro tenía un horno mejor, usted era el que, digamos, el que horneaba la cerámica, bueno, y cosas de este estilo. Entonces empezaron a generar unos eslabones, unos encadenamientos hacia atrás de mi proceso, donde yo me apoyo en otros que saben, y hacia adelante, donde yo apoyo a otros que van más adelante, pero que yo les puedo ayudar con mi saber y mi entender, y me beneficio también económicamente. Digamos que esa es la base frente a la que se crea el concepto de clúster, que aquí tengo que decirles que el clúster es una figura decorativa, porque no se conoce, por ejemplo, procesos de negociación en términos de clúster para evitar que las empresas se quiebren o salgan del mercado. ¿Me comprenden hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Ok, entonces uno aquí conoce el clúster del calzado, el clúster del cuero, o el clúster de la construcción o del textil, pero yo no conozco todavía procesos productivos en el clúster, que uno diga, bueno, listo, entonces esta empresa hace tela, listo, usted se compromete a hacerle la tela a esta empresa que produce blue jeans. No, el de la tela tiene que salir en Colombia a buscar un cliente en el extranjero para exportar, y el de los blue jeans tiene que buscar un cliente afuera para hacerle la maquila, en fin. O sea, pertenecemos a un clúster de nombre, pero en la realidad no hemos sido capaces de generar procesos asociativos. Entonces, el valor, la creación de valor compartido, digamos que es un concepto más elaborado del distrito industrial y del clúster bien aplicado. ¿Qué es el valor compartido? La creación de valor compartido. Por ejemplo, cuando varias empresas que tienen un proceso similar se unen para incorporarse juntas allí, y, digamos, esos costos que genera participar ahí, pues se asuman entre todos. Un ejemplo, que no es del todo valor compartido, pero nos sirve. Nutresa. Nutresa es un grupo empresarial que tiene muchas empresas de alimentos, pero la parte de almacenaje, de compra y almacenaje de materia prima es la misma para todos, ¿cierto? Entonces se ahorran un montón de plata porque hacen la negociación en conjunto, y almacenan en conjunto, y la parte logística y de transportes en conjunto. Entonces yo pensaría qué bonito fuera que también sucediera así, sin que las empresas fueran del mismo grupo empresarial. ¿Sí me hago entender? Qué beneficioso fuera. Pero bueno, me siento conforme con que se empiece a practicar dentro de grupos empresariales que tienen diferentes líneas de producción y de mercado, aunque las empresas sean de los mismos. Eso es claro. Esto nos lleva también a un tránsito para hablar de la economía compartida. O sea, a partir de la creación de valor compartido aparece la economía compartida como en contravía con la economía tradicional. ¿Y cuál es la economía compartida? Pues que si yo tengo un carro, por ejemplo, ustedes tres que son compañeros y trabajan en la misma empresa y decidieron hacer los trabajos de la universidad juntos, qué bueno que ustedes tuvieran una economía compartida más allá de solamente la universidad. Es decir, si vivimos cerca, pues un día el carro lo saca Sebastián, y entonces Sebastián ese día o esa semana nos recoge a Marcela y a Daniela, y nosotros le ayudamos con la gasolina. Eso es economía compartida. ¿Cómo él puede beneficiarse de prestarle un servicio
desinteresado a los demás, pero esas personas reconocen ese desinterés y le ayudan, digamos, a subsanar un poco los costos de lo que implica el servicio que les está prestando. ¿Me hago entender? Sí, profe. Incluso hay una aplicación que no recuerdo en este momento el nombre. Yo tampoco, pero eso es cierto. Dale. Sí, y es para también por el tema de sostenibilidad ambiental. O sea, Exacto. de que de pronto no, si yo tengo un carro y tengo 4 puestos, uno con la aplicación recoge las personas y no tiene costo y suma como unos punticos a la persona que es dueña del carro, como aportando a esa parte sostenible en la parte ambiental. Exactamente, pero si uno es consciente, entonces uno le dice, no, vení, yo te voy a dar esto, 2.000 o 3.000, recíbemelos para la gasolina. No hay un precio. Entonces, como no hay un precio, no hay una transacción. Y como no hay una transacción, no es economía tradicional. ¿Sí me hago entender? Es, Sí, usted comparte lo que tiene, que es su carro, y yo comparto lo que tengo, que es mi dinero, y nos beneficiamos ambos. Pero no hay una transacción que está mediando la relación. y hasta de pronto ni siquiera, o sea, es importante la parte de la economía, pero también se puede llevar a un relacionamiento Sí, claro. para otro tipo de cosas, o sea, por ejemplo, un nuevo trabajo, unas nuevas referencias, unos nuevos conocimientos que le aporte las personas que uno de pronto conoce en ese momento que recoge. O Total de sea, acuerdo. sí, hay como ganancias por ambas partes. Y se llama economía compartida. A eso le estamos llamando economía compartida. En un primer momento se pensó, que, por ejemplo, el Uber aplicaba. Bueno, en la literatura parece que Uber sí tiene que ver con la economía compartida, pero a mí no, a mí me parece que no cumple. Después de haber hecho un análisis en un trabajo de grado, me parece que no cumple como economía compartida porque ahí sí hay una transacción de por medio. Entonces, este texto también me gusta y bueno, si le quieren pegar una miradita, muy chévere. Bueno, aquí este es más sencillo, este habla sobre los efectos de la responsabilidad social en el posconflicto colombiano, en el caso de las pymes, es muy ameno para leer y es muy interesante, y estas personas que escriben este texto son personas con bastante experiencia en el tema, recomendadísimo, y es un texto muy bueno. El Pacto Mundial por el tema de la responsabilidad social y cómo influyen las empresas, digamos que esos eran los que tenía como abiertos, pero aquí están los demás. Hay la perspectiva, bueno, hermana, aquí hay uno, aportes del padre Alberto Hurtado en Chile, la perspectiva católica de la aplicación de la responsabilidad social empresarial en Chile. Me gustaría que le sacara un ratico y lo leyera y lo comparta también, porque es también un buen texto, está bien escrito. Ah, qué bien, profe, gracias. Las percepciones de los gerentes frente a la aplicación de esos modelos. Aquí hay uno que tiene que ver con el turismo y con la hotelería. Esta revisión epistemológica, miren, una revisión epistemológica del gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial. Aquí nos ayuda mucho a saber esto de dónde viene y para dónde va. Creo que les puede servir bastante para el texto que están desarrollando. La responsabilidad social en un duopolio sindicalizado, esto tiene que ver, digamos, con empresas que tienen alto poder de mercado y que pues perfectamente si se quisieran negar a entrar a la moda de la responsabilidad social lo podría hacer, porque como serían las únicas que producen el bien o servicio, pues la gente igual les tendría que seguir consumiendo porque no habría un sustituto cercano. Aquí hay uno que hace relación con el ámbito académico universitario. Por aquí hay uno que tenía que ver con la discapacidad, yo creo que yo lo mencioné, mire, la responsabilidad social frente a la discapacidad, es un texto también casi que de obligatoria consulta, y la responsabilidad social y la ventaja competitiva. En esta recopilación que hice, yo creo que si usted como les digo, no tiene que ser ya, si usted lo va revisando o si por lo menos se lee el resumen, se va a hacer una idea muy buena que le va a permitir discurso para escribir su trabajo final. ¿Sí me hago entender cuál es la idea? En caso de que encuentre algo allí que le sirva, pues lo pone y lo referencia y punto. Perfecto. Yo se los voy a disponer en el WhatsApp para que los tenga a la mano a la hora de construir su texto. ¿Qué les parece esto?
Pues bien, profe, gracias, porque así podemos complementar la bibliografía que ya estamos nosotros también por nuestra parte, pues recolectando, sí. Perfecto, me parece muy bien. Yo apenas terminemos los monto por el WhatsApp. Bueno, tengo 2 minutos para explicarles el trabajo final. Ustedes están haciendo una recolección bibliográfica a partir de una literatura que ustedes han leído, que ustedes escogieron, ya sea de la plataforma o de donde usted acostumbre consultar. Y lo que usted va a hacer es que me va a entregar a mí una copia de esas fichas bibliográficas, bien construidas de manera que yo pueda mirar el título, dónde lo ubicó y que si lo quiero buscar lo encuentre. En la parte del resumen básicamente va lo que usted considera que es más importante, lo toma textual para luego llevarlo al artículo si lo va a usar y en la parte de observaciones usted pone su sentir, la sensación que le generó esa parte del texto que usted va a referenciar, de manera que cuando usted vaya a escribir su texto o armarlo, pues ya esas sensaciones que le provocó antes el texto, que no le van a volver a suceder, usted ya las tenía escritas, usted las toma y se las lleva. La evidencia del tercero es, yo quiero mirar qué tipo de texto usted consulta y de qué calidad es la literatura que usted está trabajando. Seguramente pues ahí conversaré con cada uno. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted haga un escrito de su autoría, con un alto componente inédito, aunque utilice referencias bibliográficas. Yo quiero saber finalmente usted cómo termina el curso, cómo quedó usted pensando después de haber leído tanto realmente, cuál es su postura de ahora en adelante o hasta ese momento o en ese momento frente a los procesos de responsabilidad social y frente a lo que usted considera que se viene en adelante, cuáles son las tendencias, para dónde va esto, nacional o internacionalmente. Si hay algún otro comentario adicional que usted quiere introducir allí, como lo que mencionamos, lo puede hacer. Usted en el texto puede poner su saber y su entender. Yo lo que hago es, digamos, darle una ruta para escribir, pero en ningún momento le puedo pedir que si usted quiere expresar algo más, no lo haga, ¿cierto? Básicamente esa es la idea. Cuando usted empiece a escribir, si usted quiere compartirme lo que lleva, si quiere hacerme una pregunta, si tiene una duda de cómo se construye, contácteme, que sacamos el ratico, nos conectamos y yo le explico. Empiece primero por el cuerpo del trabajo. Primero uno arma el cuerpo del trabajo. Cuando tenga el cuerpo del trabajo, hace la introducción. Cuando tenga la introducción, hace las conclusiones. Y por último, hace el resumen ejecutivo. Entonces, quiero ponerme a su disposición en estos 10 días que quedan para ayudarle a construir su artículo, porque digamos que ese va a ser su producto